cómo es la vida después del infarto, qué ocurre tanto fisiológicamente como psicológicamente después del infarto, qué sucede con nosotros si es que nos ha dado un infarto. Entonces yo quisiera preguntarle por favor a la doctora Laura Rodríguez primero que nos ubique, que nos sitúe. ¿Qué es un infarto del miocardio? ¿Por qué nos da un infarto del miocardio? ¿Cuáles son los factores de riesgo que frecuentemente vemos en los pacientes que sufren este problema? Muy bien, pregunta de suma importancia, puesto que se maneja en el léxico de todas las personas un infarto, pero realmente no sabemos qué es. Entonces, bien, el infarto es una zona del corazón que, bueno, nosotros le llamamos médicamente necrosis, pero necrosis es una zona que deja de funcionar adecuadamente, que muere porque no le llega una suficiente aporte de oxígeno por obstrucción de alguna arteria coronaria. ¿Y por qué se obstruyen las arterias coronarias, que son las que irrigan al corazón? Pues se obstruye a consecuencia de acúmulo de grasa en su interior, lo que es la placa de ateroma, ese acúmulo de colesterol. Esa placa se empieza a hacer cada vez más grande hasta que obstruye el flujo sanguíneo. Y cuando obstruye, pues se rompe el interior de la placa, si le llamamos el endotelio, que es la parte más interna de la arteria, y pues en ese momento llega un coágulo, bueno, llegan las células que van a tratar de reparar esa ruptura. Llega un coágulo, se hace un trombo y entonces en ese momento la obstrucción es completa y entonces viene un infarto en evolución. Nosotros le llamamos en evolución porque son los primeros momentos en que empieza a ocasionar problemas de falta de oxígeno. El paciente lo manifiesta que le falta el aire, le duele el pecho, hay una sensación de opresión en el pecho. Esto es lo que nosotros los médicos conocemos como angor típico, una opresión en el pecho, pero también se puede manifestar como un dolor en la boca del estómago, dependiendo de la localización del infarto. Hay infartos pequeños, hay infartos grandes y dependiendo de la magnitud del infarto, pues son también los síntomas y las complicaciones. Entonces, esto es un tema muy amplio. También depende si el infarto fue tratado en las primeras 6 horas, va a tener un mejor desenlace que aquellos que pasaron sin darse cuenta. Y esto es de suma importancia porque tenemos en la población mexicana una gran carga de diabetes mellitus, una prevalencia alrededor del 14%, es decir, que hay muchos pacientes que tienen niveles elevados de glucosa sin saber que son diabéticos, y la diabetes es un factor de riesgo muy importante. Si es de muy larga evolución con muchas complicaciones, como es que presenten neuropatía, esto es de que no lleguen a sentir inclusive los síntomas típicos de un infarto, entonces pueden tener infartos silenciosos, que este es otro problema, ¿no? Entonces nosotros debemos estar muy conscientes de nuestros factores de riesgo: diabetes, presión elevada, obesidad, tabaquismo, sedentarismo. Esto es de que pues nada más estoy en mi casa y no hago ejercicio, y más ahora que estamos en época de pandemia, que nos han dicho que quédate en casa, pues es un problema adicional, ¿no? Entonces, todo depende el grado de infarto que llegue a tener un paciente, el
tipo de reperfusión, es decir, si se trató, si se destapó la arteria responsable del infarto en las primeras horas, va a haber un mejor desenlace que el que no se le hizo nada, ¿no? Si el paciente quedó con daño cardíaco, daño en el ventrículo izquierdo o no quedó con daño, entonces es muy amplia la gama pues de síntomas que van a quedar después del infarto, de consecuencias que van a quedar después de un infarto, pero para eso estamos nosotros, los cardiólogos, para tratar de que el paciente llegue a tener la vida lo más normal posible después de haber presentado un infarto. Tenemos factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. Los no modificables son los que no podemos cambiar, como es el género masculino, ¿no? Precisamente los hombres tienen mayor riesgo de tener un infarto hasta antes de que la mujer entre en este pues evento llamado menopausia, la última regla, que viene acompañado de disminución de estrógenos. De alguna manera los estrógenos en las mujeres son cardioprotectores. Entonces, una vez que la mujer llega a la menopausia, entonces la presentación de infarto empieza a aumentar y digamos que alrededor de los 60 años empieza a igualar entre hombres y mujeres. Y pues esto pues no lo podemos cambiar. Ahora bien, el hecho del sedentarismo, que también es muy frecuente y no queremos darnos cuenta la importancia que es movernos. Tan solo el movernos se genera endorfinas. Las endorfinas son sustancias que nos hacen sentir bien, que ayudan a mejorar nuestro sistema inmunológico y nos protege también de las afecciones. Las dislipidemias, como bien dijiste, que es colesterol o triglicéridos en sangre, pues otro factor de riesgo muy importante. La presión elevada, la presión alta, que pues ahora sí que es el factor de riesgo con mayor carga de enfermedad cardiovascular. 50% de los mexicanos son hipertensos y a mayor edad vamos teniendo una mayor presentación de hipertensión, de manera que los que tienen 80 años, el 80% son hipertensos. Entonces, por eso vemos a mayor edad también mayor presentación de infartos. Y no olvidemos, amigos, que la principal causa de muerte en México y en todo el mundo son precisamente las enfermedades cardiovasculares, por lo que yo celebro que la Fundación Mexicana del Corazón esté haciendo estos eventos para que nuestros mensajes lleguen a ustedes. Ustedes son los que más nos importa que modifiquen el estilo de vida, por no empezar a cuidarnos ya cuando me dio un infarto, sino mucho antes, saber de que, ojo, yo soy hipertenso, o yo soy diabético, o yo tengo el colesterol alto, o yo fumo. Pues, ¿qué tengo que hacer? Pues dejar de fumar. Que si me cuesta trabajo dejar de fumar, pues hay clínicas especializadas para empezar poco a poco a abandonar el hábito tabáquico, que llega a hacerse una dependencia. Es por eso que es tan difícil dejar el tabaco, porque mi cuerpo me lo pide, porque yo lo acostumbré. Entonces, por eso, poco a poco ir dejando estos hábitos que tanto daño nos hacen.